Buenas. Este día vamos a estudiar un tema que se llama la narración. Muy bien. El tema que vamos a estudiar es sobre los diferentes tipos de narración, pero nos vamos a enfocar en una en específico, ¿verdad? Pero para comenzar vamos a hablar de qué es narración. Fíjense que a diario nosotros estamos narrando, pero muchas veces no nos damos cuenta. Por ejemplo, cuando contamos algo que nos ha sucedido, pues estamos practicando la narración, ¿verdad? Cuando le decimos a nuestros amiguitos que tuvimos un sueño y explicamos en qué consistió ese sueño, ¿verdad? O cuando empezamos a expresarnos sobre algo, ahí estamos narrando una historia de un hecho, ¿verdad? Que quizás no sucedió anteriormente. Entonces, la narración, ¿verdad? Es una práctica que el ser humano, ¿verdad? La hace a diario y muchas veces sin darse cuenta. Muy bien. Para comenzar, vamos a dar lo que es el concepto de narración y nos dice que la narración es un relato de hechos reales o imaginarios que le suceden a los personajes en una historia o en un lugar. Y correcto, eso es la narración, ¿verdad? Es un relato de hechos, muchas veces imaginarios, muchas veces reales, que le suceden a quién? A los personajes. Fíjense que cuando hablamos de la fábula, que es en el tipo de narración que nos vamos a enfocar, los personajes que normalmente, ¿verdad?, se utilizan en las fábulas son animales o objetos que toman las características de quiénes, de las personas, ¿verdad? En pocas palabras, animales que hablan o personas que hablan. Por eso dice que pueden ser hechos imaginarios, ¿verdad? Porque nosotros sabemos que eso no es real, pero en las narraciones de las fábulas, pues normalmente tiende a tener esa característica. Muy bien. Acá tenemos el concepto de lo que es la fábula, una de tantas narraciones, ¿verdad? Y decimos que las fábulas son composiciones literarias breves, ¿verdad? Normalmente una fábula no debe de ser muy larga, no debe ser muy extensa, porque el objetivo de la fábula es que sea fácilmente comprensible para quien la escucha. Entonces nos dice que son composiciones literarias breves, en las que los personajes casi siempre son animales u objetos. Era lo que les mencionaba anteriormente, casi siempre. No quiere decir que en todas las fábulas todos los personajes van a ser animales u objetos, no, pero en la mayoría de fábulas sí, ¿verdad? Es una de las características que tiene. Los animales pues toman vida, toman un personaje, un carácter de un personaje, o si es objeto pues sucede igual, lo mismo. También esta característica se da en los cuentos, pero en los cuentos se da en una menor escala, ¿verdad? También hay personajes que son objetos. Por ejemplo, cuando leemos el cuento de la Bella y la Bestia, nos damos cuenta, ¿verdad? Que retoman vida todos los personajes que ahí están, ¿verdad? En ese castillo, pero no es que se da en su gran mayoría. Ok, ¿cuál es el objetivo de la fábula? Bueno, la fábula lo que pretende es dejar una enseñanza, ¿verdad? Nos hace analizar o nos hace reflexionar sobre una conducta que a lo mejor no está bien. Veamos, ¿verdad? Acá decíamos que la finalidad de la fábula es dejar una moraleja. Pero ahí también nos hacemos una pregunta y decimos, bueno, pero ¿y qué es una moraleja? Ok, ¿verdad? Una moraleja es un consejo, ¿verdad? Cuando hablamos de la palabra moral en sí, ¿cómo podemos definir la moral? Es aquello que como seres humanos nosotros podemos decir que está bien o que a lo mejor no está bien. Por ejemplo, de repente tenemos una actitud, ¿verdad?, que no fue buena,
Entonces, moralmente analizamos y decimos, no, esa conducta no está bien, y para todo el resto de las personas que a lo mejor nos vieron con una actitud negativa, ¿verdad? Van a pensar lo mismo, que esas actitudes no son buenas. Entonces, lo que pretende, ¿verdad? La fábula es dejar una moraleja. Al final es una pequeña enseñanza. ¿Para qué? Para que nosotros cambiemos algunas conductas que muchas veces practicamos, pero cuando escuchamos una fábula, esta nos hace reflexionar y pensar, ¿habrá estado bien lo que hice o no habrá estado bien lo que hice? Pero también nos puede ayudar a cambiar, ¿verdad? A cambiar cuando escuchamos una fábula, de repente decimos, no, quizás yo tengo que cambiar eso, o no lo tengo que cambiar, o lo hice bien, o lo que hice estuvo mal. Muy bien. Dentro de las características de la fábula vamos a destacar 4, ¿verdad? Número 1, que son textos breves. ¿Por qué? Porque lo que se pretende es que dejen una enseñanza, ¿verdad? Que no sea aburrido, que sea fácilmente captado por una persona, ¿verdad? Y ese es el objetivo. Número 2, siempre nos van a dejar una enseñanza. Quiere decir que tenemos que aprender algo de esa fábula, ¿verdad? Número 3, generalmente los personajes son animales o objetos, generalmente, en la mayoría de fábulas, ¿verdad? Y número 4, acá nos dice que critica ciertos comportamientos y actitudes que tenemos los seres humanos, ¿verdad? Entonces nos deja una enseñanza. Muy bien. Ok. A continuación voy a contarles una fábula muy bonita que al final pues nos deja una reflexión. Y nos dice que la fábula se llama El Congreso de los Ratones, ¿verdad? Es una fábula bastante corta y habla sobre unos ratoncitos. Fíjense que había una familia, bueno, habían varias familias que vivían dentro de una casa, escondidos en una cuevita que habían encontrado por ahí, porque esa era una casa muy antigua y muy rústica. Entonces los ratoncitos tenían años de vivir ahí en sus guaridas, bien escondiditos, ¿verdad? Pero en cierta ocasión, el dueño de la casa pues compró una mascota. Y que no adivinan qué mascota fue la que compró, pues les cuento, fue un gato. Entonces, desde que se compró el gatito, bueno, cuando el gatito estaba pequeño, no había mayor problema, era juguetón y se entretenía fácilmente. Pero este gatito fue creciendo con el pasar de los años y no le gustaban los ratones. Bueno, quizás sí le gustaba, pero para comérselos. Entonces, claro, cuando el gato empezó a crecer, los ratones empezaron a tener mucho miedo y mucho pánico, ¿verdad? Ya no podían salir a gusto porque les daba miedo que el gato estuviera ahí y se los fuera a cazar, ¿verdad? Entonces, cuando ellos salían, tenían que andar listos porque el gato los seguía, ¿verdad? Y se los podía comer y ellos se ponían muy nerviosos. Algunos lograban escapar, otros no lograban escapar, ¿verdad? Incluso el gato a veces quería engañarlo, era un gato muy astuto y quería engañar especialmente a los pequeños, ¿verdad? Les enseñaba queso y decía, este pequeño me lo voy a comer, pero los papás de los ratones o la mamá del ratoncito estaba ahí pendiente, ¿verdad? De que no fueran a engañar a su hijito ya que estaba muy pequeño y tenía que enseñarle, ¿verdad? Que tenía que cuidarse del gato, porque el gato era astuto y era mentiroso. Muy bien. Cierto día ya estaban cansados, ¿verdad? Porque habían ocasiones que tenían hambre, pero no podían salir, porque ese gato era tan malvado que estaba pendiente en el día, pero también estaba pendiente en la noche. Quiere decir que no tenía un sueño profundo para que ellos anduvieran ahí felices buscando qué comer. Entonces el gato siempre estaba pendiente y listo de ver que saliera uno, porque gracias a su olfato podía sentir, ¿verdad? Que los ratoncitos estaban cerca. Bueno, cierto día, todos los
ratoncitos decidieron tener una reunión, ¿verdad? Y empezaron a llamar a sus vecinos y a sus amigos. Vengan, vengan, nos vamos a reunir. Nos acaba de llamar nuestro jefe. ¿Y quién era el jefe de los ratones? Bueno, pues el jefe era el ratón anciano. Era un ratoncito muy sabio que tenía muchos años de vivir ahí. Y era un ratoncito que veía cómo sus familias y sus amigos sufrían porque a veces tenían hambre y no podían salir a comer porque ahí estaba el gato malvado. Entonces el señor ratón, ¿verdad? Adulto o ya mayorcito, decidió llamar y hacer una asamblea. Quiere decir que esa reunión era algo serio, porque estaba haciendo una asamblea donde se iban a poner de acuerdo a ver cómo terminaban con ese problema. Y bueno, el señor ratón, ¿verdad? Les dijo, quiero que me escuchen todos. ¿Verdad? Ya no podemos seguir así con esta situación. No podemos salir porque el gato está pendiente y nos quiere comer. No podemos hacer nada. No vivimos a gusto, ¿verdad? Estando así. Así que tenemos que tomar una decisión. Quiero preguntarles, ¿qué podemos hacer para ver de que esta situación termine? ¿Qué propuestas ustedes como jóvenes, ¿verdad? Y adultos o como niños incluso me pueden dar? Entonces, ¿verdad? Vino un ratoncito que era muy, pero muy astuto y le dijo, yo tengo una solución. Y todos se quedaron impactados. ¿Por qué? Porque había un ratoncito que pidió la palabra y dijo que tenía una solución. Entonces todos los ratoncitos estuvieron muy atentos y dijeron, bueno, ¿cuál es la solución? Entonces dijo el ratoncito, bueno, hay que amarrarle un cascabel al gato. Si nosotros le amarramos un cascabel o una campanilla, vamos a escuchar cuando el gato ande cerca y eso nos dará tiempo de poder escapar. Cuando oigamos el sonido cerca, nosotros podemos escapar, ¿verdad? Entonces, de esa manera vamos a saber dónde está el gato, si ha salido o no ha salido, si está cerca o está lejos. Y esa puede ser nuestra solución a nuestros problemas. Y correcto, así era, esa era una solución a sus problemas. Porque entonces, ¿qué hicieron? Y empezaron los ratones a celebrar y saltaban y gritaban, bueno, yujo, encontramos la solución, muy contentos, ¿verdad? Porque habían encontrado la solución a sus problemas, que era ponerle una campanilla o un cascabel al gato. Entonces vino el gatito, perdón, el ratoncito, ¿verdad? Señor, hizo una pregunta. Y todos celebrando, ¿verdad? Y le dijo, muy buena solución nos acabas de dar. Ahora mi pregunta es la siguiente, dijo el señor ratón, que era muy sabio. ¿Y quién de ustedes va a ser el que le va a poner el cascabel o la campanilla al gato? Y entonces ya la alegría empezó a bajar y empezaron a verse unos con otros y decían, y se hacían como los que no era con ellos, ¿verdad? Porque claro que empezaron a sentir miedo y empezaron a sentir pánico y dijeron, no, si yo voy y le pongo el cascabel, me puede comer el gato. Y empezaron a retirarse uno por uno, los ratoncitos empezaron a irse uno por uno. Y a donde se fueron, empezaron a irse a sus casas. Y al final el ratón mayorcito dijo, bueno, esto nos deja una enseñanza y la enseñanza dice así, es más fácil proponer ideas que llevarlas a cabo. Entonces, la moraleja de esta fábula es simple, ¿verdad? Muchas veces nosotros podemos proponer una solución, una gran solución, pero no nos ponemos a pensar y podemos realizarla. ¿Cuánto riesgo nos va a dar? Entonces es fácil proponer, ¿verdad? Y decirle al otro, hágalo, usted debe de hacerlo, ¿verdad? Entonces cuando nosotros proponemos ideas, también hay que pensar, ¿y yo seré capaz de hacerla?
o no seré capaz de hacerlo. Entonces, esa es la moraleja que deja esta fábula, ¿verdad? Es más fácil proponer ideas que llevarlas a cabo. Muy bien, muchas gracias. Espero que les haya gustado esta historia. Esta historia es la fábula de los ratoncitos.